Y vamos. Continuamos entonces, ¿sí? Luego de la etapa de chipeado, puede pasar, acá tenemos acá en el gráfico, pasa de la chipera, de esta etapa donde está el chipeado y la clasificación, pasa directamente a esta primera etapa de digestión. Fíjense que hay como dos etapas acá, voy a achicar un poquitín. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos como, uy, se me movió. Tenemos como un pequeño digestor acá y otro digestor más grande acá, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven que son dos? ¿Sí? Y, o sea, en realidad acá marca como que pasa de la chipera directamente acá arriba, lo cual no es tan cierto, sino más bien se genera una playa de chips que suele estar a la intemperie y de acá se alimenta a esta primera etapa, ¿sí? Eso principalmente, ¿por qué creen ustedes que se hace de esa forma? Y no se alimenta directamente a la digestión. El por qué no es un proceso en línea, digamos, del por qué sale la chipeadora y va directo al digestor. Correcto. Porque vos podés pasar de la chipeadora directo al digestor o de la chipeadora a la playa de chip y de la playa de chip al digestor, digamos, ¿Tiene triangular. algo que ver tiene algo que ver con la humedad que pueda tener el chip y la cantidad de agua? Mm, no, no, porque la humedad, si te varía la humedad durante el chipeado, vos eso lo ajustás con la concentración del licor. O sea, vos estás colocando licor con una Ujú. determinada concentración y si te falta o te Ujú. sobra agua, le ponés o le agregás agua, digamos, ¿sí? Eso Ajá, lo podés regular más adelante, el tema de la humedad de la madera. ajá, ajá. Cuando vean chipeado con Rubén van a ver que la humedad en el chipeado es importante. Ujú. Es importante la humedad en el chipeado, pero por otra cosa, no por esto. Pero eso lo van a ver más adelante. Te lo digo ahora porque justo Ujú. mencionaste, Federico. Ujú. No, entonces no sé por qué sería. Por una cuestión de productividad, de la cantidad que pueda entrar, eso tiene que tener una medida de la cantidad de chip que debe entrar y no se puede dosificar la cantidad de chip que uno ingresa al digestor. Ahí no te entendí. Es decir, si yo tengo una línea, todo el chip que produzco va directamente al digestor, Correcto. pero el digestor no tiene una capacidad máxima de cantidad de chip a procesar. Ahí va. O sea, no necesariamente ambos tienen exactamente la misma productividad todo el tiempo. ¿Sí? ¿A eso te referís? Si Claro, yo, exactamente. O si sea, yo tengo una productividad, por decir algo, de 1000 toneladas por día en el digestor y de 5000 toneladas por día en la chipera, y no, no no se abasto. puede, ¿sí? Bueno, fui exagerado en el ejemplo para que quede claro, ¿sí? Pero básicamente, y en la medida de lo posible, entre todas las etapas, yo voy a encontrar eh, o bien tanques o reservorios de lo que venga de la etapa anterior, que me alimenten a la etapa siguiente con el único objetivo de generar algún tipo de independencia entre cada una de las etapas, ¿sí? Y que si llegado el caso yo necesitara ajustar algo, yo pueda modificar el tiempo de residencia o alguno de los factores que intervienen en una etapa sin necesidad de generar un quilombo en el resto del proceso. Eso tiene sus límites, claramente tiene sus límites. Yo no puedo tener, no sé, capacidad de almacenamiento de, no sé, 1 millón de toneladas, por decir una exageración, ¿sí? Pero sí que a mí la playa de madera, me sirve justamente en el caso de que yo, por cuestiones climáticas o que me corten la ruta o lo que fuese, no pueda alimentar de madera a la planta, a la fábrica. Entonces yo ahí en la playa de madera tengo stock para, no sé, 2 meses, por ejemplo. Entonces no entra ni un solo camión a la fábrica durante 2 meses y yo puedo seguir produciendo sin necesidad de cortar. ¿Sí? Lo mismo. Acá no hay tanto problema porque no,
si yo almaceno los troncos acá o los almaceno los chips acá, no hay tanto problema, digamos, ¿sí? Y en general, si yo, salvo que esto tenga una capacidad menor que la del descortezado, en general no voy a tener problemas de acá entre esta etapa, ¿sí? Entre estas dos etapas, ¿sí? Pero acá, una vez que yo puedo obtener un colchón, entre comillas, o un tanque pulmón, o una determinada cantidad de chips que a mí me permitan proseguir con el proceso, y, no sé, de permitir, por ejemplo, parar la chipera para afilarla, que de hecho es una operación que se hace, ¿sí? La chipera no funciona en continuo 24 horas, porque se para afilar las cuchillas. Es necesario parar la máquina, sacar la cuchilla, afilar, pero así, esa es su forma normal de procesamiento. En general hay una, bueno, eso ya lo van a ver con Rubén, ¿no? Pero en general hay una tanda de cuchillas que están en afilado mientras otras están en funcionamiento, y llega un determinado momento, dice, bueno, cumplieron su cantidad de horas, se para la máquina, se sacan las cuchillas, se colocan las que estaban afiladas de antes, se continúa, pero mientras tanto no puede parar el proceso, ¿sí? Bueno, y así para adelante también van a haber varias veces donde tengamos tanques con pulpa de la etapa anterior que alimentan a la siguiente, ¿sí? Bueno, acá lo que ocurre, vamos a continuar porque estamos recién en el chipeado. Acá tenemos dos, entre comillas lo podríamos decir como dos digestores, ¿sí? Uno pequeño y uno más grande, ¿sí? Este digestorcito más pequeño en realidad no es un digestor porque acá no se produce la digestión, pero acá se produce la etapa de impregnación del chip. Básicamente lo que nosotros queremos lograr acá es retirar todo el aire que hay en el interior de los chips. ¿En qué parte del chip puntualmente yo voy a encontrar aire? ¿En qué parte de la fibra? En el lumen. En el lumen, muy bien, al ángulo de vuelta. Hoy estamos impecables. El lumen de la célula, lo que sería la fibra, en el lumen de la fibra, ahí eso está lleno de aire, digamos, ¿sí? Salvo que el tronco esté recién apeado, que en ese momento está con líquido, eso después se vacía. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Sí, con agua, sí, sí. Correcto. Entonces si yo no retiro ese aire, el chip va a flotar, ¿cierto? Voy a tener una densidad de cuánto más o menos es la densidad del chip o de la madera. La madera en general flota, ¿cierto? En teoría sí, sí. La madera en general flota. Estas maderas, por lo menos las que estamos mencionando nosotros, ¿sí? La madera de Sí, pino de sí, sí. eucalipto flota, ¿sí? Sí, flota, flota, Flota porque sí. tiene aire en el lumen. Si yo le saco el aire del lumen, se hunde, ¿sí? Porque la densidad de la pared celular es mayor a 1, es 1,6 aproximadamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente lo que necesito es sacar el aire del lumen y reemplazarlo por líquido, ¿sí? Porque una vez que yo saqué ese aire del lumen y lo reemplazo por líquido, después los químicos pueden entrar por difusión de forma mucho más fácil, porque es líquido, líquido, ¿sí? Los químicos ya se difunden, no tienen una barrera de otra fase, de pasar de una fase líquida a una gaseosa, digamos, los químicos no van a pasar a la fase gaseosa porque no son volátiles. Entonces necesito extraer eso del lúmenes y eso se hace en esta primera etapa, donde se pone en contacto a los chips con vapor, licor blanco, diluido o licor negro. Son varias las posibilidades acá, ¿sí? En general, esta primera etapa no hay demasiado requerimiento en cuanto a como no es el objetivo cocinar, el objetivo es el otro, yo tipo, tengo bastante flexibilidad al respecto siempre y cuando yo lo pueda compensar más adelante con la digestión, ¿sí? Entonces en algunos casos van a ver que es licor negro, en algunos casos van a ver que es licor blanco, y sepan que ambas posibilidades son eh, posibles, valga la redundancia, ambas opciones son posibles, porque justamente mi objetivo principal no es cocinar los chips en esa etapa, sino más bien retirar el aire y realizar una etapa de incremento de temperatura que me
facilite el proceso de digestión más adelante. ¿Sí? Justamente más adelante, acá en el proceso de digestión, es donde vamos a tener el contacto sí, más directo de los químicos de cocción con los chips. ¿Sí? ¿Cuáles eran los químicos de cocción? ¿Se acuerdan? Creo que lo mencionamos, no recuerdo si lo mencionamos. Sí lo mencionamos, ahora estoy viendo que sí lo mencionamos. Los químicos de cocción. Sí, Ah, la pucha. Mm, no busque tanto en tu apunte que está en la diapositiva, se está viendo acá. no veo. Acá, mira, No puedo ver. se ve feo igual acá. Hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Ah, está. No Ah, vamos, por así. no vamos a entrar en detalle, no vamos a entrar en detalle de la cuestión química, digamos, del efecto químico Hidróxido de sodio, ¿esa no es soda cáustica? correcto, correcto. Y sulfito de sodio, me mataste. Ahí sí que no tengo. Sulfuro de sodio. Sulfuro de sodio, no, no sé cuál es. ¿Dónde lo veo? La ¿Dónde fórmula lo química encuentro? es, la fórmula química es sodio 2 azufre. Esa es la fórmula química. Ujú. Después más adelante, si tenemos tiempo, si llegamos, vamos a ver por ahí que el sulfuro de sodio lo que a mí me permite es generar como un efecto buffer en la digestión. Digo como un efecto buffer porque el efecto buffer es otra cosa en realidad, pero a mí en mayor o menor medida me permite sostener el pH elevado, ¿sí? En la medida que se vaya consumiendo el hidróxido de sodio. ¿Sí? Porque yo consumo hidróxido de sodio Y y va bajando el pH. exacto, iría bajando el pH. ¿Sí? El sulfuro de sodio me Ujú. ayuda a mantener eso arriba. Y tiene O sea, varias cuestiones, digamos, particularidad. El proceso Kraft ya existía anteriormente, el proceso a la soda, ¿sí? A la soda cáustica, como bien dijiste, Federico, que utilizaba solo hidróxido de sodio, pero bueno, justamente después la utilización de sulfuro de sodio permitió mejorar el proceso y obtener una calidad de la pulpa mejor, digamos, ¿sí? Bien, continuamos. Como le decía, nosotros no vamos a entrar demasiado en detalle de la parte química del proceso de pulpado, primero porque es un chino, la lignina es sumamente compleja, las reacciones son muy complejas también y excede a lo que es el campo profesional de ustedes. Es difícil de que ustedes estén ahí trabajando con lo que es la producción de pulpa, ¿sí? Y que sea necesario para su formación entender las reacciones químicas que ocurren ahí, ¿sí? Bien, se produce la digestión, ¿sí? En el cual el objetivo principal es atacar la lignina, disolverla y dejar libre a las fibras para poder eh, justamente separarlas y posteriormente hacer un entramado fibroso como lo es el papel, ¿cierto? Entonces, el objetivo es justamente atacar la lignina, pero ustedes, como lo mencionamos ya un poco en la clase pasada, la selectividad va disminuyendo a lo largo del proceso, ¿sí? Entonces yo en un determinado momento tengo que cortar. Corto la cocción y si bien yo dije que no necesito aplicar energía mecánica, a la salida de la digestión, el chip está todavía entero, blandito. Uno lo aprieta con la mano y se aplasta, ¿sí? Está blandito el chip, pero todavía está entero. Entonces, ¿yo qué hago? Le podría aplicar energía mecánica y separarlo, ¿cierto? Separar esas fibras. ujú. Pero ahí no estaríamos hablando de una pulpa 100% química, ¿sí? Ya le estoy aplicando energía mecánica. Entonces, lo que se hace se pasa a esta otra etapa, que es acá, esta, ¿sí? En el cual se pasa del digestor a este que se llama tanque soplado o blow tank, ¿sí? Las condiciones en la digestión, bueno, además de los químicos de cocción que habíamos mencionado,
son más o menos 170 grados centígrados. ¿Eso de qué es? ¿170? 170 grados centígrados la temperatura adentro del De digestor. cocción. Sí. Eso ya en la etapa de cocción propiamente dicho. En la parte superior del digestor puede ser un poquito menos, y acá en la etapa de impregnación también 130 aproximadamente, ¿sí? Puede variar un poco justamente porque acá viene a 130 y acá se puede ir calentando en esta etapa, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo tengo mi químico ahí en una solución acuosa a 170 grados y 7 kilos de presión, y lo libero y lo mando a este blow tank que está a presión atmosférica? ¿De nuevo? O sea, si yo tengo en un tanque 7 kilos de presión y 170 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué pasa si yo abro una válvula acá y mando a este blow tank? Y que llega se evapora. ¿Por qué? Correcto, pero ¿por qué? Por la diferencia de presión. Sí, venimos bien. Falta algo igual. A ver, se evapora. Bueno, ¿qué ocurre Ujú, cuando se evapora algo? Yo tengo, por ejemplo, el agua caliente ahí para los fideos y yo miro y no está hirviendo, ¿sí? ujú, ujú. Físico-químicamente hablando, ¿cuándo empieza a hervir? Cuando alcanza a los 99,97 grados en la atmósfera. Perfecto. ¿Qué es ese punto, esas condiciones que mencionaste vos? El punto de ebullición. Perfecto. ¿Cómo se define el punto de ebullición? Porque vos dijiste Eh, 99,7 y una atmósfera. Si yo ujú, varío la presión, aumento la presión a 2 ujú, kilos, ajá, ¿qué pasa con la temperatura de ebullición? aumenta. Y si yo aumento hasta 7 kilos, ¿qué pasa con la temperatura de ebullición? Vuelve a aumentar, ¿sí? O sea, si Claro. yo necesito tener a 170 grados, porque esas son mis condiciones de digestión, yo necesito, valga la redundancia, necesariamente aumentar la presión. O sea, el digestor sí o sí tiene que estar presurizado, ¿sí? ¿A qué presión? Y bueno, justamente a la presión de vapor de mis químicos de cocción a 170 grados, que sería más o menos 7 kilos, ¿sí? Entonces, en esas condiciones está en el digestor. Ahora bien, si yo tengo a 170 grados y a 7 kilos, él está hirviendo ahí en su punto de ebullición, está en equilibrio. La presión de vapor es igual a la presión atmosférica o la presión del digestor, ¿cierto? Esa es la definición de punto de ebullición, Ujú, ¿sí? Está en su punto de ebullición. Entonces, si yo disminuyo de forma brusca la presión, se evapora, dijiste. ¿Por qué? Se evapora de forma muy brusca. ¿Por qué? Porque justamente la presión del digestor que yo tenía en 7 kilos deja de ser 7 kilos y ahora es una atmósfera, y por lo tanto yo no puedo tener un líquido a 170 grados y una atmósfera en equilibrio. Eso está totalmente fuera de lo que es, o sea, no lo puedo tener en estado líquido, a eso me refiero, ¿sí? Porque está por sobre su punto de ebullición, está por sobre su temperatura de ebullición, eso quise decir, ¿sí? Para esa presión, ¿correcto? ujú. Entonces, el líquido este necesariamente se evapora, y para evaporarse tiene que tomar del medio circundante su calor latente de vaporización. Química general estamos hablando, ¿eh? Primer año, ¿sí? Tiene que tomar su calor latente de vaporización para poder evaporarse, vale la redundancia, ¿sí? Toma ese calor del medio, imagínense que tenemos dos moléculas, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Una molécula toma el calor de la vecina, enfría a la vecina y ella se evapora, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una fracción del licor que se va a evaporar de forma muy brusca
por ese cambio justamente brusco de temperatura de presión que nosotros al que lo sometemos, ¿sí? Una fracción de ese vapor, de ese líquido se va a evaporar y la otra fracción se va a enfriar. ¿Hasta cuándo se va a enfriar? Hasta que la temperatura coincida con la presión y que se vuelva a obtener un nuevo equilibrio y estemos en una fase, o sea, por debajo del punto de ebullición. ¿Me explico? 99,7 dijiste vos hoy. Ujú. ¿Sí? Si yo estoy por arriba de ese valor, se va a continuar evaporando, ¿cierto? Cuando yo llegue por debajo de esa temperatura, ahí va a dejar de evaporarse. ¿Está bien? Dejar de evaporarse, o mejor dicho, dejar de hervir. Evaporarse en el seno de todo el líquido, ¿sí? Perfecto, hasta ahí vamos re bien, ¿sí? Dos datos. Por un lado, no es ese valor que vos dijiste era para el agua de los fideos, ¿cierto, Federico? En este caso no estamos hablando de agua, estamos hablando Claro. de una solución acuosa que tiene Ujú. otros compuestos, tiene dióxido de sodio y sulfuro de sodio, por lo tanto el punto de ebullición es algo mayor. No importa cuánto, pero a los fines conceptuales simplemente para aclarar que no es ese el valor, no, nada más. ¿Sí? Pero el hidróxido de sodio con el sulfuro de sodio no es exotérmico, ¿eso no libera temperatura? Pero eso cuando lo disolviste allá al comienzo del proceso, liberó Ah, ok. temperatura, pero no tiene que ver con el punto de ebullición. Ah, está listo. No, ¿Sí? está. Sí. Eso se llama propiedad coligativa, ¿no? No viene al caso, digamos, pero No, básicamente, no, pero dato no. a ver, para que tengamos claro, volviendo al ejemplo del agua de los fideos, Sí, la próxima vez que hagan fideos, cuando empiece a hervir, le echás sal y te vas a dar cuenta que deja de hervir, ¿sí? sí. Y créeme que no es porque la sal enfrió el agua. No es porque cambia la concentración y todo el Exacto, quilombo. exacto, listo. Continuamos entonces. Ahora bien, ¿a dónde dijo Andrés que nosotros le poníamos agua a esos chips? ¿Dónde dijo Andrés que nosotros teníamos aire y teníamos que sacar El ese lumen. aire en el lumen? ¿Sí? Ahora imagínense ustedes lo que ocurre si nosotros tenemos esta evaporación brusca que nosotros estábamos hablando recién y de repente tenemos que evaporar el agua, entre comillas, que está entre medio de los chips y adentro del lumen. ¿Sí? Se produce una explosión en ese chip. ¿Sí? Una evaporación tan brusca que el chip literalmente explota. ¿Sí? Y esa explosión, esa descompresión brusca y esa evaporación brusca hace, por un lado, que se enfríe y por el otro lado, que se separen las fibras. ¿Sí? Entonces, el blow tank a mí lo que me permite justamente es la separación de las fibras. Otra cosa que Por medio, ocurre, te escucho, por medio por medio de la explosión sería la separación de las fibras, entonces. sí, así es, Eh, ¿sí? Se separa la fibra y yo lo que obtengo son las fibras individuales y una fracción que se evaporó. Dentro de esa fracción que se evaporó, yo voy a arrastrar algunos compuestos volátiles y derivados de los extractivos, que ya vamos a ver más adelante qué ocurre, ¿sí? Pero sepan que es en esta etapa que se separa, ¿está? Posteriormente, ¿hasta ahí vamos bien? sí, Posteriormente, yo me voy a la siguiente etapa. Seguimos con la línea de pulpa. Acá yo voy a separar el licor de la pulpa, ¿sí? El licor se va a ir a la etapa de recuperación y la pulpa va a continuar en la línea de pulpa, vale la redundancia, ¿sí? Me voy a ir a la parte de lavado. Acá me marca una etapa porque esto es un esquema, no me va a poner varias etapas, pero sepan que son varias etapas, ¿sí? En esta etapa yo voy a lavar la pulpa, que tiene como objetivo principal lavar la pulpa. ¿Qué quiero cuando quiero lavar la pulpa? Sacar los restos de licor negro. ¿Por qué quiero sacar los restos de licor negro? Para recuperarlo. Correcto. Es uno de los motivos.
Y para blanqueo, Sí, pero ¿qué en el blanqueo? licor negro. Porque sería Bueno, una impureza para el proceso de blanqueo. Ujú. correcto, al ángulo, siempre al ángulo, ustedes dos, bien ahí. Sí, licor negro y blanqueo blanco, como que no, ya de mínima te hace ruido, ¿no? ¿Sí? Sí, el licor negro me va a generar pérdida de químico y varios, o sea, es un problema en el proceso de blanqueo. Igualmente, por más que yo no blanquee, en el caso de papel misionero, por ejemplo, también lo voy a retirar. Porque no se olviden que ese licor negro tiene resto de lignina, resto de hidróxido de sodio, resto de sulfuro de sodio, resto de carbonato de sodio y otros productos químicos que se van obteniendo durante la cocción, que yo no los quiero tener en mi producto final. Yo mi producto final, ¿qué quiero? Celulosa, principalmente. ¿Sí? Yo quiero tener la fibra limpia, no quiero que al fabricante de papel le llegue una cosa ahí que tenga resto de lignina, de licor y... No, ¿sí? Son todas impurezas, yo quiero separar. Me va a generar problemas en la etapa siguiente y en el producto final, y además a mí me sirve porque me permite la recuperación de químicos, ¿cierto? Entonces al proceso de lavado, que ya vamos a ver más adelante cómo es el proceso de lavado, pero esto es clave acá. El proceso de lavado de la pulpa es clave en la recuperación de químicos. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero sepan acá que tenemos estos tamborcitos que lo que permiten, ya vamos a profundizar más, pero lo que me permiten es extraer sucesivamente en varias etapas el licor residual que me queda en la pulpa. Ese lavado por etapas a mí lo que me permite es mejorar la eficiencia del lavado. Es decir, que con una determinada cantidad de agua yo pueda sacar mayor cantidad, o sea, una pulpa más limpia. ¿Sí? Optimizar el uso del agua, y eso es importante para la etapa de recuperación de químicos, que ya vamos a ver por qué, más adelante. ¿Sí? Y luego, posteriormente, de la etapa de lavado, nosotros vamos acá a, a esta etapa, que es la deslignificación con oxígeno, que muchos dicen que es un proceso de continuación de la deslignificación, como bien dice acá su nombre, o sea, que también sigue siendo parte de la digestión. Otros dicen que no, que en realidad ya es parte del blanqueo, y en realidad es una discusión que no tiene mucho sentido, pero que en ambos casos tiene su razón de ser. Muchos dicen que ya es parte del blanqueo porque este equipo está en general dentro de la etapa de blanqueo. O sea, físicamente hablando, está eh, más cerca de la etapa de blanqueo que de la de digestión. ¿Sí? Pero por las reacciones químicas que ocurren, se parece más a una deslignificación que a un blanqueo. Entonces, hay ahí como una discusión, pero que no nos vamos a poner muy fino en esa cuestión. Lo que es importante de esta etapa de deslignificación es que acá todavía nosotros no utilizamos los químicos del blanqueo, ¿sí? Por eso yo le decía que químicamente hablando se parece más a una digestión, ¿sí? Acá dice deslignificación con oxígeno, o sea, que en esta etapa lo que voy a usar es oxígeno, ¿sí? Todavía no le puse los químicos del blanqueo, que son principalmente dióxido de cloro, el principal, ¿sí? El cloro me va a producir un montón de problemas si ingresa en todo este circuito, tanto el proceso de recuperación de químicos como en la etapa de pulpa, ¿sí? Acá yo no puedo tener cloro, porque el cloro es súper corrosivo, ¿sí? Entonces, los químicos que yo produzca, perdón, los efluentes que yo produzca de acá para adelante, ¿sí? En la etapa de blanqueo, no van al proceso de recuperación. No van al proceso de recuperación. ¿Por qué no van al proceso de recuperación? Porque yo no puedo mezclar los químicos. No puedo meter cloro en esta etapa. ¿Sí? Pero acá yo no estoy usando cloro todavía. ¿Sí? En la etapa de lignificación con oxígeno no estoy usando cloro todavía. Entonces, los químicos
que salen de acá, el efluente que sale de acá, sí puedo mandar a la etapa de recuperación. Lo dije como 4 veces, quedó claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá, los químicos que salen acá, sí van a la etapa de recuperación, ¿por qué? Estamos hablando de deslignificación con oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que no tengo ahí? Ahí no tengo el dióxido de cloro, que es corrosivo. Correcto. El cloro principalmente, ¿sí? El cloro, el cloruro que se me va a formar después es el problema acá, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Posteriormente a esta etapa primera de deslignificación con oxígeno, voy a tener de vuelta una etapa de blanqueo y posteriormente las etapas perdón, vamos de vuelta. Luego de esta deslignificación con oxígeno voy a tener una etapa de lavado, ¿sí? Y luego sí, ya voy a tener el blanqueo propiamente dicho, ¿sí? Entre estas etapas de blanqueo, acá tenemos 2, suelen ser más, es posible tener etapas de lavado, porque las reacciones químicas que ocurren en una etapa y en otra suelen ser distintas, incluso el medio en el cual ocurren las reacciones en una y en otra etapa suelen ser distintos. Algunas son ácidas, otras son alcalinas, entonces yo no puedo mandar, o mejor dicho, no es conveniente mandar la pulpa que viene de una etapa alcalina a una etapa ácida porque me va a neutralizar la etapa, ¿cierto? Me va a consumir todos los químicos en neutralizar esa etapa. ¿Sí? Entonces, más adelante ya vamos a ver cómo hacemos para ir neutralizando esa pulpa cuando sale una etapa, por ejemplo, alcalina y se va a una etapa ácida, ¿sí? Para que no consuma tanto químico. Y viceversa, ¿no? Lo mismo, si viene una etapa ácida y luego pasa una etapa alcalina. Y esa variación entre un medio y otro tiene que ver principalmente, bueno, con las condiciones de operación de cada una de las etapas, pero tiene que ver con que en general yo en una etapa lo que hago es romper la lignina en medio ácido, por ejemplo, y en la etapa siguiente solubilizo la lignina en medio alcalino. ¿Sí? Entonces como que son etapas complementarias que ocurren en medios distintos. De nuevo así escribo. Que yo, en general tengo, esto igual lo vamos a ver cuando profundicemos blanqueo, ¿sí? Cuando veamos blanqueo propiamente dicho, pero para que vayan sabiendo, en algunas etapas tengo medio ácido, porque en esas etapas, en medio ácido, se van a producir algunas reacciones que a mí me permiten, por ejemplo, romper la lignina y obtener fragmentos más pequeños, ¿sí? Los cuales se van a solubilizar en medio alcalino, ¿sí? Entonces yo en una etapa rompo, en otra etapa solubilizo. Eso contado como un cuentito, ¿eh? Contado como un cuentito, tengan en cuenta que es bastante más complejo, pero para que ustedes, así conceptualmente hablando, les quede claro eso, ¿sí? Finalmente, otra etapa de lavado y después ya el tanque de almacenamiento donde se guarda la pulpa, ¿sí? Y eso después ya va a lo que sería, entre comillas, la máquina de papel, o mejor dicho, la máquina donde se van a armar los fardos o las bobinas, en función de qué tipo de producto yo quiero obtener. Paréntesis. Javier, ¿dónde está esta imagen? Porque la estoy buscando y no la encuentro. ¿Está en el aula? Esta imagen está dentro de la presentación. ¿Cómo se llama la presentación? Porque No, tengo una, pero no, parece que no es esta. no, tengo abierto el aula virtual ahora. Te digo después por el grupo de WhatsApp, ¿te parece? Dale, dale. Porque la estoy buscando y encontré en una presentación, pero está partida por la mitad. ¿Esta imagen está partida? Sí. Yo tengo una que se llama Pulpado Craft Recuperación.
de químicos, que no es. Después tengo un apunte de cátedra, que tampoco es. Y después apunte para clase, que tampoco es. Bueno, me voy a fijar entonces, me voy a fijar cómo se llama el documento y ahí te lo voy a... Genial, dale. Sí, sí, sí. Ujú. Que debería estar, si no está, en todo caso lo voy a subir. Bueno, ¿Vamos? voy a mirar algo igual. Bueno, entonces, vamos de vuelta. Ahora sí podemos mirar un paneo general acá. ¿Sí? Venimos. Estamos acá. Partimos de la madera, se va Sí, al proceso de descortezado. Esto sí. principalmente cuando hablamos de pinos, ya sabemos por qué. Después va al chipeado, a la impregnación, donde sacamos el aire del lumen, al proceso de digestión, al blow tank, lavado, deslignificación con oxígeno, lavado, blanqueo, lavado, almacenamiento. ¿Sí? En general, entre cada etapa, acá suelen tener esos tanques que yo les mencionaba que no están explícitos acá porque este es un esquema. ¿Sí? En general suele haber entre etapa y etapa eh, tanques que a mí me permiten alimentar a la etapa siguiente con cierto grado de libertad entre las etapas. ¿Sí? Si se me produce por algún motivo alguna variación en la velocidad de producción de una etapa o necesito, no sé, cambiar una bomba, lo que fuese, genera más libertad en el proceso, más flexibilidad. Eso está claro que existe, pero no está indicado acá, ¿cierto? Los lugares donde nosotros sabemos que no hay nada en el medio es acá en el chipeado, entre el descortezado y el chipeado, ¿sí? Y la zaranda, eso en general todo se hace en línea, en una sola etapa, sale el tronco, de ahí va a la chipera, y de la chipera el chip va a la zaranda, y de la zaranda ya va a la playa. Eso sí, en general no tiene saltos en el medio, y acá entre el digestorio y el blow tank, porque justamente lo que nosotros queremos es esa descompresión brusca. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bueno, la clase que viene, mañana van a ver con Rubén los tipos de digestores, que pueden ser continuo o discontinuo. La clase siguiente vamos a ver la etapa de recuperación, que no vimos nada hoy, y más adelante vamos a ver blanqueo. Bueno, Bueno, ¿Listo? Dejamos acá, muchachos. sí. Bueno, dale. Hasta luego. Listo. bueno. Chau.